Muy buenas tardes. Esperemos 2 minutos que se conecten más compañeros. De antemano pido mil disculpas por la tardía conexión. Tuve un problema técnico y tardé en solucionarlo. Voy a esperar 2 minutos que se conecten más estudiantes. Muy buenas tardes, estudiantes. De antemano pido mil disculpas por la tardía conexión. Había tenido un problema técnico. Si todos me escuchan bien, podemos comenzar. ¿Todos me escuchan bien? Sí, licenciada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ok, ¿los demás? Sí, licenciada, buenas tardes. Ya, ok, un saludo muy inmenso. Vamos a comenzar, ¿listo? Bien. Hoy hablaremos del siglo XX. Como les indiqué, íbamos a hacer una clase un día y otra una semana y la otra clase la otra semana, ¿no? Entonces, hoy hablaremos del siglo XX, bien. Como ustedes saben, los siglos se definen cada 100 años, ¿no? Ya estamos en el siglo XXI. Entonces, el siglo XX abarca lo que es desde el periodo desde el año 1900 a 1999. Y diría yo que este siglo fue uno de los más representativos realmente a nivel de historia. A nivel de historia, ¿por qué? Porque en este año hubo muchos avances en diferentes disciplinas, entre ellas industriales, tecnológicas, también en la medicina, entre muchas otras más, incluso en la sociología como tal, y en lo que es los estereotipos, entre otras cosas. Bien, pero ¿qué pasó en este año? ¿Qué pasó y por qué les indico que es uno de los más, es el punto de partida para todo lo que tenemos hoy en día? Bien, bueno, pues en este año que como les indica, empieza desde 1900, ya había muchos avances, claro, desde la Edad Media, desde la Edad Moderna, ya estaban definidos muchos sitios geográficos, ¿no? También estaban establecidas muchas culturas y también varios intereses, ¿no? A nivel de país. Ya aquí ya había definición de lo que era primer mundo, tercer mundo, entre otros. Y los avances que se dieron aquí fueron realmente más representativos en lo que es Europa y también en el occidente. Pero, ¿cuál es el punto de partida desde estos años?
Pues desde el año 1900 se evidenció un nivel representativo en lo que es la cantidad poblacional. ¿Pero por qué? ¿Por qué hubo un gran aumento en la densidad poblacional? Bueno, como ustedes saben, como seres humanos, ¿qué condiciones tenemos que presenciar para poder vivir tranquilamente? Ustedes como familia, ¿qué es lo principal en su hogar? Algo en lo que ustedes piensan a diario para que su familia pueda vivir tranquilo. ¿Qué es? Algo que si no hay en la casa, pues la gente va a estar mal, ¿no? El alimento, El licenciada. alimento, muy bien. El alimento, ¿no? Sin alimento nosotros no podemos hacer muchas cosas, ¿no? No tenemos energía. Y bueno, básicamente en el siglo XX este era un problema que aquejaba mucho a la población. La variedad y la cantidad del alimento. También era muy difícil. Bueno, ustedes saben que hoy, antes la moneda era mucho más valiosa, ¿no? El valor monetario fue aumentando conforme han ido avanzando las cosas y el costo también de producción, materia prima, incluso de transporte. Entonces, acceder a estos productos que eran de necesidad primaria era difícil y también como conseguirlos y producirlos también era algo muy difícil. Por ejemplo, hoy en día nosotros podemos disfrutar de muchos alimentos variados, ¿no? Nosotros vamos al mercado y tranquilamente encontramos tomate, cebolla y pimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que laboran todo el día en producirlos, ¿no? Pero antes esto era algo muy difícil, porque el sector industrial no estaba correctamente, o mejor dicho, propiamente establecido. ¿Y por qué? Les pregunto a ustedes, un productor para manejar sus cultivos, ¿qué necesita? Además de la tierra, ¿qué necesita? Para que la planta crezca. Bueno, fertilizante. Necesita fertilizarla, licenciada, para que crezca y abonarla también. Muy bien, eso es lo que, justamente de lo que quiero hablar, de la fertilización, ¿no? También de los insecticidas, porque también hay plagas, ¿no? Que se acaban con un cultivo, esta plaga se propaga, ¿no? Y acaba con todos los cultivos. Es la fertilización. En el siglo XX, en la producción industrial y lo que llamamos y conocemos como Revolución Verde, fue emblemático para toda la producción agrícola. Y en estos tiempos, en Perú y Chile, habían grandes reservas de nitrógeno, ¿sí? Reservas de nitrógeno sólido. Entonces, ¿qué pasó? Que este nitrógeno sólido se sintetizó por un proceso de gasificación en donde dos iones de nitrógeno y 6 de oxígeno se configuraban para configurar lo que era el amoníaco, sintetizar el amoníaco. Entonces se descubrió que este amoníaco gasificado funcionaba muy bien como un fertilizante para fabricar abonos. Y también, además de fertilizante, se descubrió que funcionaba muy bien como un explosivo. Entonces, cuando descubrieron que este gas era muy útil para fertilizar la tierra y fabricar abonos, entonces estas personas decidieron aplicarla para toda la producción agrícola. Entonces, sucedió que hubo mucha comida porque las plantas crecían más rápido, crecían más fuertes y pues había un nivel de producción muy alto. Entonces, conforme avanzó el desarrollo en la producción agrícola, aumentó la producción y por ende había muchas personas que tenían que comer. Entonces, a partir de la producción industrial, se incrementó el nivel de la población. Entonces pasamos de ser 1.000 millones a ser 1.600 millones. Y ahora imagínense, después de 100 años, con todo el desarrollo tecnológico, ¿cuántos somos hoy día? ¿Quién sabe cuántos somos, cuántas personas hay aproximadamente en la Tierra? Bueno, pues después de 100 años, después de 122 años, somos más de 7.000 millones. Miren que a comienzos del siglo XX éramos 1.600 y con todo el desarrollo tecnológico, industrial, medicinal,
Somos más de 7.000 millones, ¿no? Entonces se dice que hoy en día uno de los problemas más grandes respecto al calentamiento global es el aumento de la población. Imagínense eso, ¿no? Miren, aquí tenemos una gráfica. ¿Cuántos éramos en 1750? ¿Cuántos, cómo creció la población en el 2000 y cómo crecerá? Es una proyección para el 2050. Imagínense eso. Hemos crecido exponencialmente desde el año 1950, porque este fue el punto de partida para el desarrollo agrícola. ¿Se dan cuenta? Se observan la curva, ¿verdad? Ok, pero aquí hay algo muy importante. ¿Se dan cuenta de la franja roja y de la franja azul? ¿Qué dice en la franja roja? ¿Qué dice en la franja roja? Bueno, pues en la franja roja tenemos a la población en los países desarrollados y también tenemos en la franja azul los países en vías de desarrollo. ¿Qué es un país en vías de desarrollo? Un país que no tiene acceso a muchos recursos, como por ejemplo medicinales, intelectuales, incluso comida. Pero ¿por qué un país que no tiene acceso a tantos recursos como lo es un país en vías de desarrollo crece exponencialmente mucho más rápido? Pues porque estos países, además de no tener acceso a ellos, pues no tienen acceso a educación sexual, no tienen acceso a muchas veces a educación de primer nivel, ¿no? Entonces, estos países desarrollados, algunos como China, que ustedes saben que hasta hace un tiempo se les prohibía tener más de 2 hijos, porque incluso antes esos países son densamente poblados. Entonces, con estas leyes que se instauraron y el límite de hijos, pues la población decreció, porque como habían muchas personas que crecían y no tenían tantos hijos, el nivel de longevidad, las personas que eran longevas, aumentó. Entonces, no habían muchas personas para que se puedan reproducir y por eso el aumento de la población en estos países bajó, a diferencia de los países en vías de desarrollo, ¿no? Como Ecuador, donde se dice que 6 de cada 10 niñas, bueno, de chicas menores a 16 años son madres. Entonces, estos países en vías de desarrollo crecen poblacionalmente mucho más rápido en comparación a un país que ya se encuentra desarrollado. ¿Se entiende, chicos? Chicos. Sí, licenciada. Bueno, pues, entonces, además de que se descubrió de que el abono, de que los nitratos, de que el amoníaco funcionaba bien como un fertilizante, les digo que también este amoníaco hizo posible la fabricación de explosivos. Entonces, a partir del año 1908, 1910, hasta 1945, que es el año en el que terminó la Segunda Guerra Mundial, pues se utilizó mucho este compuesto para fabricar explosivos, para fabricar bombas, para fabricar materiales que eran utilizados en conflictos bélicos. Entonces, este recurso fue aprovechado por Alemania, que diseñó una tecnología con este compuesto para las ametralladoras, las balas de las ametralladoras, para los cañones de largo alcance, para que los ferrocarriles funcionen y por supuesto para los ataques navíos. Con este avance sucedieron muchas consecuencias en la situación de Europa y la expansión militar que atacó estos países con una amenaza previa de guerra. Entonces, después de la Primera Guerra Mundial, hubieron muchas consecuencias, como por ejemplo que el Imperio Alemán se estableció en la República de Weimar, que duró hasta 1933. El Imperio Austrohúngaro, donde surgieron nuevos países independientes, pero para la independización sucedieron muchos percances, ¿no? También consecuencias en números en el Imperio Ruso, en la monarquía zarcista y también donde Europa perdió mucho poder, donde Alemania quedó sumida en la pobreza y el hambre y una inflación incontrolable. Pero ¿por qué Alemania, si era un país promotor de la guerra, ¿no?, quedó sumida en la pobreza? Pues porque este país concentró sus recursos en armamento militar, en ataques, y luego, después de la guerra, porque ellos perdieron la guerra, ellos quedaron sin recursos. Entonces, como la demanda de productos era grande, la inflación aumentó
¿Y qué es la inflación? ¿Alguien tiene idea de qué es la inflación? Chicos. No es la suba de precios, licenciada, no. Exacto, ¿no? En pocas palabras, cuando aumenta el precio de muchos de los productos de la canasta básica, ¿no? Entonces, digamos que hoy día solo aumenta el precio del arroz, pero no aumenta el precio del aceite, no aumenta el precio de las papas, no aumenta el precio de la gasolina. Si solo sube un precio, el precio de un producto, pues no hay inflación. Pero si el precio de muchos productos aumenta, pues ya estamos hablando de una inflación, ¿no? Una inflación mucho más grande. Entonces, como este país se quedó sin recursos, incluso se quedó sin apoyo, pues entonces como había hambre y no había muchos productos, los productos se volvían muy valiosos, ¿no? Muy caros, ¿no? Entonces, como la crisis era nacional, pues la inflación no se podía controlar y hubieron muchas muertes. Y si bien la sintetización del amoníaco, la invención de fertilizantes, alimentó y ayudó a muchas personas, también es el responsable de más de 80 millones de muertas en todo este periodo y todos esos conflictos bélicos, ¿no? Entonces, si bien el humano hace una cosa buena, hace dos malas. Entonces, también los medios de comunicación quedaron destruidos en casi toda Europa, por ende la gente estaba incomunicada, y Estados Unidos, al ser el ganador, entre comillas, se consolidó como una potencia mundial, ¿ok? Porque también hizo negocios con muchos países para poder ayudar a estos países que estaban siendo atacados por la guerra. Y no nos quedamos atrás, porque siempre la guerra, como es mundial, se supone que afecta a todos, ¿no? Luego de que Estados Unidos se convirtió en una potencia mundial, la industria de los mismos creció al poseer materia prima de estos países que ayudó, ¿no? Entonces, como bien saben, Estados Unidos no posee materia prima como tal, pero ya con la de otros países ya pudo competir con América Latina. Ustedes sí saben que Ecuador un tiempo fue líder mundial en la exportación de camarón, imagínense, pues lideramos la exportación de camarón. Bueno, hoy en día también estamos entre los primeros lugares, pero antes, cuando Ecuador se convirtió en el exportador número 1 de camarón, hubo un problema, hubo un percance. Entonces vino la mancha blanca que atacó a estos camarones. Entonces, como Ecuador, como tal, no tenía el suficiente apoyo económico para la investigación y poder contrarrestar esta plaga, pues las exportaciones de camarón aquí en Ecuador bajaron, ¿no? Y bueno, pues otro país se convirtió en el número 1. Entonces, durante estas guerras, muchos países se beneficiaron exportando materiales necesarios para la guerra, como por ejemplo el petróleo, ¿no? El petróleo para los combustibles, y también se produjo una crisis grave en Brasil y Colombia por el descenso del precio del café. Porque si bien saben, no sé si ustedes lo sabían, pero a los alemanes les encantaba el café. Entonces, en esos tiempos de guerra, y fue muy bueno para estos países que exportaban café. Pero cuando la guerra acabó, pues ya no se exportó mucho, y para poder venderlo, pues ya se bajaba el precio, ¿no? Para que mucha gente pudiera acceder a él. Entonces también bajó la demanda de carne y Ecuador dejó el cacao. Entonces, en ese tiempo, cuando Ecuador dejó de exportar cacao, dejó de vender cacao, como lo hacía antes, pues hubo una crisis muy grande aquí en Ecuador. Una de las más grandes de toda la historia. Ya. Entonces en estos tiempos se crearon industrias, la perfumería, los alimentos y los electrodomésticos, también las bebidas y la ropa. Y aunque había crisis, las maquinarias seguían siendo exportadas. Bien, entonces como bien saben, ¿no? Hubo muchos cambios, hubo muchos avances en todo este periodo de tiempo. También en la medicina, porque luego de la Primera y Segunda Guerra Mundial, vino la Guerra Fría, ¿no? Entonces vino la llegada del primer hombre a la luna, vino el desarrollo de muchos medicamentos que aumentaron la expectativa de vida, ¿no? Porque antes la humanidad era azotada por muchas enfermedades, ¿no? Pero ya con el desarrollo de la medicina, la gente podía curarse, ¿no? Entonces la gente podía vivir más tiempo, y si bien antes la expectativa de vida era 40, 50 años, actualmente, hasta hace poco era de 70, ¿no? Pero hay personas que tienen más de 100 años hoy en día, ¿no?
gracias al desarrollo tecnológico y medicinal. Entonces, esta clase se termina a las 2:10. Pero ahorita, en este momento, vamos a hacer un taller. Nos vamos a... Un ratito. Un ratito. Van a tomar este tiempo hasta las 2 de la tarde, hasta la 1:55 para responder las 2 preguntas que tenemos aquí y luego las comentamos, ¿sí? La clase se termina a las 2:10. Chicos, estas 2 preguntas las vamos a responder en este momento. Hasta las 2:55 tienen tiempo. Entonces quiero que observen esta pantalla y miren que este contador de aquí es un contador en tiempo real de la población mundial. Entonces dice que el último censo exacto de la población, cuando llegamos a los 7.000.000.000, 7.000.000.500, en 20 de abril de 2017 teníamos esta cantidad de personas, pero actualmente miren cuántos somos. ¿No? Entonces, aquí se dice que entre las 3 principales causas de muerte en el mundo, tenemos las enfermedades a las arterias coronarias. La segunda causa de muerte en el mundo son los accidentes cerebrovasculares. Y por último, tenemos las infecciones del tracto respiratorio inferior. Dice que la población mundial llegará a 8.000.000.000 en julio del 2022.
Ok, bien. ¿Alguna persona que haya respondido las dos preguntas? Tienen que responder lo que piensan. ¿Quién desea compartir sus respuestas? Hola. Hola. ¿Alguien que desee compartir sus respuestas? Vamos con Narciso. Licenciada, por favor, no alcancé a copiar la segunda pregunta. Las compartí en el grupo. ¿Quién tiene listas las preguntas? ¿Alguien que tenga listas las preguntas? Tengo la primera. A ver, vamos, comparte. Bueno, lo que puedo comprender en la primera pregunta que dice que por qué el amoníaco fue el protagonista del crecimiento de población mundial. Ajá. Dice, porque es un fertilizante nitrogenado, por el motivo son los responsables de la alimentación de la población mundial actual. Ujú. Muy bien, ¿ya? ¿Y quién puede? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién fue? ¿Quién respondió la pregunta? José Barreiro. Ya, muchas gracias, José. ¿Alguien que haya respondido a la segunda pregunta? Nadie. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, con la segunda pregunta que dice que se refiere con el calentamiento global, con el amoníaco. Sí. Dice, el calentamiento global resulta del aumento del efectivo invernadero, un proceso en el que la radiación térmica emita por la Tierra. Ya, pero ¿cómo relacionamos eso con el amoníaco? Por los gases, Por debido a la atmósfera, con el efecto del GI. Ya, muy bien. Claro, recuerdan que les indiqué que el amoníaco usado como fertilizante era en forma gaseosa, ¿no? Entonces, cuando hay Claro. mucha concentración de estos gases que son liberados a la atmósfera, ustedes saben que la atmósfera es una capa de gases, ¿no? Entonces, tiene su cantidad, ¿no? Su cantidad exacta, pero si a esa cantidad se le agrega más de lo que se debería, hay una concentración. Entonces, ¿cómo funciona la capa atmosférica, no? Hace que los rayos del sol que regresan a la Tierra se reflejen y pues también vuelvan al espacio, ¿no? Pero si hay muchos de estos gases se forma como una capa, ¿no? Entonces para estos gases para estos rayos, este calor, es mucho más difícil salir, sino que se queda aquí dentro de la Tierra, ¿no? Entonces, es como cuando estamos dentro de una casa que tiene ventanas, ¿no? De vidrio. ¿Y qué pasa en esa casa si esas ventanas, si hace mucho sol aquí afuera, ¿no? Hace mucho calor, ¿no? ¿Qué pasa dentro de la casa si las ventanas están completamente cerradas? ¿Qué pasa dentro de la casa? Se llena, no sale, queda todo el vapor por dentro. Se queda todo el vapor, ¿no? Y hace mucho calor, ¿no? Entonces, Claro. se siente, la sensación térmica aumenta, ¿no? Entonces, así mismo funciona la atmósfera, ¿no? Como hay muchos de estos gases y que impiden la salida del calor, pues todo el calor se queda adentro. Entonces, aquí viene el calentamiento global, ¿no? Y ahora, si a esto le sumamos que las personas también emitimos calor, ¿no? Y el calor tampoco puede salir, entonces tenemos el aumento de la sensación térmica por el aumento de gases, ¿no? Los gases de efecto invernadero y también por nuestro propio calor que no sale, ¿no? Que no sale, que no se libera y por ende se queda aquí adentro, ¿no? Y ahora imagínense ustedes qué ocurrirá en estos países donde el hacinamiento es mayor, ¿no? Como China, ¿no? Un país densamente poblado. Entonces, imagínense, efecto invernadero, las personas, por eso en estos países hace demasiado calor, la gente que vive en hacinamiento. Allá en China, la gente vive no como nosotros, que tenemos una expansión difusa. Ellos viven de manera más compacta en edificios.
Entonces, en estos edificios hay muchas personas y también hace mucho calor, por eso es necesario el uso de electrodomésticos, ¿no? Que puedan regular esta temperatura. Sí, muy bien, muchas gracias, Nilda y José. Y bueno, pues, tienen que enviar este taller, vamos a terminar esta clase y antemano nuevamente mil disculpas por el atraso, lo vamos a recompensar. Tienen que enviar su trabajo hasta las 5 de la tarde, que es la hora que se terminan sus clases, el taller en clase, estas dos preguntas. Y la tarea, pues ustedes tienen el tiempo libre para enviarla cuando ustedes puedan, porque entiendo que hay personas ocupadas. Entonces, el taller en clase sí, hasta las 5 de la tarde. Y la tarea pueden enviarla cuando ustedes puedan, siempre los fines de semana. Sí, chicos, para mí ha sido un gusto compartir con ustedes. Licenciada, las dos preguntas que ahorita respondimos, esas hay que mandárselas ya mismo a ustedes. Sí, hasta las 5 de la tarde, porque es taller en clases, ¿no? Y la Ok, tarea sí pueden enviarla cuando ustedes puedan, porque entiendo que hay personas muy ocupadas. Ok. Con esto, si no hay más preguntas. Licenciada, una pregunta. ¿Ve? A ver, que era algo le iba a preguntar sobre la tarea, ¿se la envía al grupo o directamente a usted? No, a mí, directamente a mí. Ya. Ya, ok. Recuerden lo que les decía el código de color, no se olviden de eso. Bien. Listo, ya les voy a enviar, compartir las diapositivas para que ustedes tengan el material y con esto hasta la próxima clase. Para mí ha sido un gusto inmenso compartir con ustedes. Que tengan un muy buen día.